Bendecimos el nombre de Dios. Damos gracias a Dios como siempre por permitirnos compartir estas tesis que recalco, ¿verdad? Eh, Nuestra motivación principal, una de ellas es ejercitarnos en la predicación de la palabra de Dios, pero la segunda es compartir las cosas que aprendimos, porque en nuestra investigación pues aprendemos cosas que ignorábamos, porque no se puede tener el conocimiento pleno, ¿verdad? Es un océano de conocimiento la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta ocasión, eh, como ya establecimos, eh, la cantidad de veces que sacó Cristo a los mercaderes del templo, la cantidad de veces que fue ungido, cuántas personas lo ungieron, ahora queremos establecer cuántas multiplicaciones, cuántos milagros de multiplicación hizo Cristo físicamente, estando aquí en la tierra. Estando en el cielo, pues ha hecho muchas más multiplicaciones, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, ¿cuántas multiplicaciones hizo? Entonces el título, pues, adelanta la cantidad, ¿verdad? Que son siete. 7 veces multiplicó, 7 multiplicaciones hizo Cristo. Muchos tienen la idea de que Cristo multiplicó el pan y los peces una vez. La Biblia establece que fueron 2 veces, pero nosotros encontramos que hay 7 multiplicaciones y eso es lo que queremos compartir. Esperamos ser de bendición. Dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 5. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían de la cantidad de la pesca. Es decir, muchos aquí le llaman la famosa pesca milagrosa. Esta es una multiplicación en la cual Cristo multiplicó los peces. La otra multiplicación de Cristo la hizo en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 21. Dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dímimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso no tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la rado del lado derecho de la barca y haréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces. Segunda multiplicación. Esto lo hizo después de su resurrección. Veamos qué es lo que dice Mateo 14, del 13 al 21, y Marcos 6, del 32 al 44. Esta es la multiplicación de los panes y los peces. Veamos qué es lo que dice Mateo. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo los alimentos. Partieron los panes y los dio a los discípulos, y a los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Cogieron todo lo que les sobró de los pedazos y llenaron 12 canastas.
y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la tierra. Acostaron en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos a los cielos y los bendijo, y partió los panes y dándolo a los discípulos para que los sirvieran. También repartió 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Los que recogieron las cestas estaban llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron eran como 5.000 hombres. Esta es la multiplicación. Juan capítulo 6, del 1 al 15, y Lucas del 9, del 10 al 17. Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los que recogieron pues llenaron entonces cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada de que sobraron de los que habían comido. Esta es la misma multiplicación, porque sobraron 12 cestas. Esto está en el Evangelio de Juan. 12 cestas. En el Evangelio de Lucas dice: había como 5.000 hombres. Coincide con lo del Evangelio de Marcos. Y Jesús le dijo a sus discípulos: haz que se recuesten en grupos de 50 de cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomó 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que sirvieran a la gente. Todos se comieron y se saciaron, y se recogieron lo que sobró, 12 cestas. Es decir, en Mateo, en Juan y en Lucas habla de 12 cestas. Y en todas los manda a recostarse. Mateo 15, el 31 al 39. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Es decir, ya no coincide la cantidad, por lo tanto sí es una segunda multiplicación. Y él mandó a las multitudes que se recostaran, tomó los 7 panes y los peces, no dice la cantidad de peces. Después de dar gracia, los pasó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes, y comieron todos y se saciaron. Pues recogieron de los que sobró los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amén. Y ahí vamos, 4 multiplicaciones, o en su caso 6. ¿Por qué 6? ¿Por qué? Porque multiplicó los peces una vez, los multiplicó los veces otra vez, multiplicó los peces 2 veces, multiplicó los panes 2 veces. Si usted suma 1 más 1 más 2 más 2, le da la cantidad de 6. Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Jesús le dijo: llenad las aguas de tinajas. Las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve el primero el vino bueno. Cuando habían tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este es el principio de sus señales que Jesús hizo en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Séptima multiplicación. Con base a la anterior, presentamos los siguientes datos. Cristo multiplicó los peces 4 veces. Aquí quiero hacer algo que se me vino ahorita. Eh, Cristo multiplicó peces en el agua, pero también multiplicó peces fuera del agua. Es decir, Cristo multiplicó 2 veces peces, pero multiplicó pescados 2 veces.
es decir, 4 veces. ¿Cuáles son los pescados? Las dos multiplicaciones de panes y pescados. Y la multiplicación de los peces son en las pescas milagrosas, es decir, hay dos pescas milagrosas. Cristo multiplicó los panes 2 veces. Sí, en la de Mateo 14 y Mateo 15. Cristo multiplicó el pan 1 vez. Es decir, hay 7 multiplicaciones. ¿Coincidencia o no? Yo no creo que sea coincidencia. En el Evangelio de Mateo aparecen 4 multiplicaciones. Dos de panes y dos de pescados. Pescados, dos de pescados. En el Evangelio de Marcos aparecen 2 multiplicaciones, una de panes y una de pescados. En el Evangelio de Lucas aparecen 3 multiplicaciones, dos de peces, de pescados y dos de panes. Amén. Y una de pan, perdón. Aquí es una de pez, una de pescado y una de pan. En el Evangelio de Juan aparecen 4 multiplicaciones, una de vino, una de pescado, una de pez y una de pan. Amén. Gracia, misericordia y paz. ¿Cuál es el rema que quiero establecer aquí? Este es un pequeño paréntesis. En el Evangelio, en las epístolas paulinas, el apóstol Pablo saluda con gracia y misericordia, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, cuando saluda a las iglesias. Cuando saluda al apóstol Timoteo, le dice gracia, misericordia y paz, es decir, 3 cosas. ¿Cuál es el punto que quiero establecer? En el Evangelio de Juan aparece la multiplicación del vino, la multiplicación de la misericordia y la multiplicación de la paz. Es decir, el vino, figura de la misericordia, figura de la gracia, los peces o los pescados, figura de la misericordia y el pan, figura de la paz. Eh, ¿Cuál es mi punto? Que en el Evangelio de Juan aparece la multiplicación del vino. En los otros evangelios se aparecen peces o pescados y panes, pero no aparece la multiplicación del vino. Es decir, el vino simboliza probablemente también la misericordia. Espero estarme dando a entender. Es decir, la multiplicación del vino solo aparece en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, o el apóstol Juan, fue uno eh, de los 3 discípulos que estuvieron en la eh, transfiguración de Cristo, cuando, cuando se le apareció Moisés y Elías en la transfiguración. Amén. Y por supuesto el apóstol Juan fue quien escribió el Apocalipsis. Es decir, tú puedes llegar a ser, tienes que anhelar alcanzar, llegar a alcanzar a una estatura más alta, una estatura más alta que un cristiano, sino de un discípulo, pero no solo de un discípulo, sino de un discípulo de un rango alto. Amén. ¿Cuál es nuestra tesis? Estos son datos bíblicos, pero nuestra tesis, quizás nuestro rema, en esta oportunidad es el siguiente. Cristo multiplicó 7 veces y en 4 ocasiones. Es decir,
multiplicó 7 cosas, es decir, panes, pescados, eh, 2 veces pescados, 2 veces peces, 2 veces panes y una vez vino, pero lo hizo en 4 eventos diferentes. Ahí puede usted sacar su gematría bíblica. Ahí se puede sacar mucho de eso. Los pescados y los peces simbolizan 4 cosas. Los pescados simbolizan creyentes y discípulos. Los peces pueden ser siervos o ministros. Es decir, esas cosas se deben de multiplicar. Los panes simbolizan 2 cosas, las cosas que se deben de multiplicar, la palabra y la doctrina, el rema y el logos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Y por último, el vino simboliza quizás de las cosas más importantes, que es la sangre de Cristo, la santa perla, el perdón, la liberación y todos los beneficios de la sangre de Cristo. Amén. Esperamos haber sido de bendición y, como siempre, damos toda la gloria a Dios. Amén, amén y amén.